A ver, imaginemos la escena. Estamos en medio del desierto. Hay un campamento gigante, lleno de gente nómada que sigue una guía bastante fuera de lo común. De día, una columna de nube. De noche, una de fuego. Esta era la presencia visible de Dios. Y claro, esto nos lleva a una pregunta clave, que es el centro de nuestro análisis de hoy. Y aquí está el gran dilema. Si Dios es pura santidad, ¿cómo puede vivir entre gente imperfecta sin que su propia naturaleza de alguna manera los destruya? Pareciera una contradicción, ¿no? Pues la respuesta está en el diseño de una estructura realmente asombrosa, el tabernáculo. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a explorar este problema de la presencia divina y la solución que, literalmente, se diseñó desde el cielo. Después, nos meteremos de lleno en sus tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al final, veremos por qué esta estructura tan antigua todavía tiene mucho que decirnos hoy. Muy bien, para entender el porqué del tabernáculo es fundamental que primero entendamos el cuándo y el dónde. El contexto, como siempre, lo es todo. Miren, las instrucciones para construir el tabernáculo llegan en el monte Sinaí apenas un año después de la salida de Egipto. En este punto, el pueblo de Israel ya es libre, sí, pero también es un pueblo nómada, perdido en el desierto. Esto hacía que la pregunta de cómo tener a Dios viviendo entre ellos fuera más urgente que nunca. Y la respuesta de Dios a este tremendo problema no fue un templo de piedra, fijo, sino algo mucho más ingenioso y, bueno, perfecto para un pueblo que no paraba de moverse. Y esto es lo crucial, ¿eh? No era una tienda cualquiera, para nada. Cada detalle, desde el tipo de madera hasta el color de las cortinas, seguía un plano divino. Su propósito era ser la manifestación visible del deseo de Dios de vivir con su gente, sin importar a dónde los llevara el viaje. El diseño era muy específico. Organizaba todo el espacio en 3 secciones bien claras, y cada una era más sagrada que la anterior. Se empezaba por el atrio exterior, después se pasaba al lugar santo, y finalmente se llegaba al corazón de todo, el lugar santísimo. Era, en esencia, un viaje progresivo hacia la presencia misma de Dios. Así que empecemos nuestro recorrido en la primera zona, el atrio exterior. Este era el único espacio al que podía acceder todo el pueblo. Este era como el punto de encuentro inicial. Estaba rodeado por una cortina de lino blanco que marcaba una separación muy clara entre lo sagrado y lo común, lo de todos los días. Aquí es donde comenzaba todo el proceso para acercarse a Dios. Aquí, en el atrio, había 2 objetos clave que respondían a 2 problemas fundamentales. Primero, el altar de bronce. Aquí se hacían los sacrificios de animales, que eran una forma de expiación por el pecado, una manera de hacer las paces. Y segundo, la fuente de bronce, donde los sacerdotes se purificaban. El mensaje era muy claro. Solo después de lidiar con el pecado y la impureza, se podía continuar el viaje. Ok, ahora dejamos atrás el espacio público del atrio y nos adentramos en la tienda misma, en un área súper restringida conocida como el lugar santo. La gente común no podía entrar aquí, de ninguna manera. Este era el dominio exclusivo de los sacerdotes, quienes hacían tareas diarias en representación del pueblo. Por dentro, el lugar estaba decorado con una riqueza impresionante, como un pequeño anticipo de la gloria que se encontraba todavía más adentro. Aquí dentro había 3 muebles sagrados. Estaba el candelero de oro, que era la única fuente de luz en toda la tienda. Sobre la mesa había 12 panes que recordaban la provisión constante de Dios para las 12 tribus. Y justo frente al velo que bloqueaba el paso estaba el altar del incienso, llenando el aire con un humo que simbolizaba las oraciones de la gente subiendo hasta Dios. Hemos viajado a través del atrio y el lugar santo, pero ahora nos estamos acercando al epicentro de la santidad, al espacio más sagrado de toda la tierra. Un velo, uno muy grueso y bordado, separaba el lugar santo del destino final de este recorrido. ¿Qué había detrás? Este era, literalmente, el corazón del tabernáculo. Un lugar tan santo, pero tan santo, que la entrada estaba prohibida bajo pena de muerte. Solo una persona, el sumo sacerdote, podía entrar.
y únicamente un día al año, para hacer expiación por los pecados de toda la nación. Y dentro de esta sala, que era un cubo perfecto, había un solo objeto, el arca del pacto. Era una caja de madera cubierta de oro, y su tapa, llamada el propiciatorio, se consideraba el trono terrenal de Dios, el lugar exacto donde su presencia habitaba visiblemente, allí entre los querubines de oro. Con el tiempo, el tabernáculo fue reemplazado por el templo, pero su significado fue mucho más allá de su existencia física. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sigue siendo relevante hoy en día? Bueno, desde la perspectiva cristiana, cada elemento del tabernáculo es visto como un símbolo que apunta a una realidad mucho mayor. El altar de los sacrificios, por ejemplo, prefigura el sacrificio de Cristo. La fuente para lavarse simboliza la purificación espiritual. Y quizás lo más importante es que el velo que impedía el acceso a Dios se considera rasgado, abriendo así un camino directo a su presencia. En resumen, el tabernáculo no era un edificio arbitrario, para nada. Era una hoja de ruta, una guía visual y tangible. Enseñaba paso a paso que, para acercarse a un Dios santo, se necesitaba expiación por el pecado y purificación personal. Era una lección profundísima, pero plasmada en arquitectura. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si este antiguo plano celestial se diseñó para mostrar cómo un Dios santo puede vivir entre la humanidad, ¿qué principios de ese diseño, qué lecciones de ese viaje resuenan todavía con la búsqueda espiritual de las personas en la actualidad?